Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. No, pero aunque no salga el... Bueno, tener un amigo acá. De todas formas, ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Escenario Social al aire nuevamente aquí en Radio Polar Comunicaciones. Cristian, gusto nuevamente de saludarte. Espero que hayas tenido un buen retorno de tu viaje desde Santiago. Alfredo Fonseca Mijovilovich. Hola, ¿cómo estás, Manolo? Gusto saludarte. Igualmente. Amigos, hemos tenido varios anuncios, varias cosas que han ido, ¿cierto?, complementando la agenda social, un poco preparando el escenario probablemente para lo que va a ocurrir o lo que se piensa que puede ocurrir en marzo, ¿cierto? Todo el mundo habla de que algo va a ocurrir en marzo y nada, todavía no sabemos qué cosa puede ser, pero sin embargo siento que desde el punto de vista legislativo se ha ido como preparando el escenario a propósito de todas estas leyes, este conjunto de propuestas legislativas que se han generado, ¿cierto?, principalmente para mantener el orden público. Pero hoy quisiera conversar con ustedes. Hemos analizado bastante los problemas que ha tenido el gobierno, ¿cierto?, en su gestión. Hemos analizado bastante también los problemas que han tenido los partidos. Y ya vamos a hablar también de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos. Pero quisiera que conversáramos un poco de qué pasa con la gente, este grupo minoritario de personas que da la sensación de que no permite avance, que no quiere avances y que está en contra aparentemente de todo. Ofrezco la palabra. Bueno, yo creo que primero que nada marzo es una fecha importante, digamos, ya en nuestra mentalidad como chilenos. Pues en marzo empiezan muchas cosas, ¿no? Empiezan los colegios, se pagan las patentes, etcétera. Entonces la tenemos internalizada como una fecha importante. Más aún, ahora se internaliza como una fecha en la cual pueden suceder acontecimientos, pueden haber manifestaciones, de hecho se están anunciando que así va a ser. Pero yo creo que estamos en una época de plena propuesta, los que creemos en la democracia, y que el común denominador de los que estamos sentados en esta mesa y mucha otra gente, creemos en la democracia. Yo creo que creemos en la construcción, porque es época de construir, independientemente de las manifestaciones pacíficas, que todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo también en eso rescataría la opinión del filósofo del derecho, abogado y filósofo del derecho, don Agustín Esquella, notable profesor chileno, claro que sí, Premio Nacional de Ciencia, además de Ciencias Sociales, en que dice que no nos tenemos que cansar de aislar la violencia. Y este tema de no cansarnos de aislar la violencia es, yo creo, tremendamente importante, porque eso nos permite generar las bases o ser unos verdaderos evangelizadores sociales, si uno quiere poner el nombre, para contribuir a que la gente participe, que la gente exprese su idea, que la gente se escuche y que pueda ayudar a construir. Paralelamente a esto, y eso no podemos dejar de desconocerlo, existen grupos minoritarios que no creen en la democracia, que no quieren construir nada, y que lo único que les interesa es un estado de rebelión y de violencia permanente. Y eso también existe, y ante esa realidad no debemos negarnos. Yo creo que debemos también tomar las palabras de la filósofa estadounidense Arendt, en que dice que políticamente tenemos que estar en este mundo. Y políticamente estar en este mundo es tomar en cuenta todas estas variables. No solamente quedarnos con las quimeras de los temas idealistas y empezar, yo diría no justificar, pero empezar a sobreentender las manifestaciones de violencia. La violencia en este tema, en este punto de oportunidades que tenemos en este país, no tiene lugar y a mi juicio debería ser aislada. Y los que creemos en la democracia tenemos que aislarla. La pregunta que surge
con la gente que uno normalmente conversa, es cómo aislamos entonces la violencia, porque es cierto y estamos ciertos de que nadie es partícipe de la violencia. Todos queremos una participación armónica, que las demandas sociales sean escuchadas, ¿cierto? Que el gobierno efectivamente entienda o tome la vía en función de ir gestionando todos estos todo este llamamiento social. ¿Cómo aislamos? ¿Cómo logramos aislar? Ya por la vía del orden público está visto de que la institucionalidad está bastante deteriorada. Sí, mira, se tocó un tema acá y es no sobreentender la violencia. Porque claro, tiene una justificación en algún punto, sin duda, pero no hay que sobrejustificarla. Y si tú le quitas toda esa justificación a la violencia, finalmente termina por ser algo que nadie va a adherir ni va a apoyar. Yo creo que el error que ha tenido el gobierno es haber dado demasiado énfasis a las leyes de orden público y haber descuidado un poco las demás materias que se necesitaba legislar, y era justamente lo que había ocasionado las demandas sociales. Afortunadamente ahora estamos entrando, parece, en un terreno donde se están tocando ciertas materias, particularmente el tema de pensiones, por ejemplo. Claro. Y también se ha estado discutiendo sobre los medicamentos en forma paralela. Por supuesto viene el tema de la reforma tributaria, que a lo mejor, claro, a la gente no le interesa mucho, pero finalmente, porque no le toca el bolsillo, pero es de donde van a salir los recursos para que todas estas cuestiones se financien. Entonces yo creo que el gobierno se demoró mucho en poder sentarse a conversar y empezar a trabajar en aquellas otras materias de la llamada agenda social, que yo insisto que es una agenda política, donde debiesen haberse enfocado a tomar esos temas que la ciudadanía estaba demandando y que por lo mismo van a calmar un poco este clima de encrispamiento, van a también restar apoyo a aquellos hechos violentistas. Y por supuesto, violentistas van a haber siempre, porque siempre van a haber aquellos extremistas disconformes que no les va a interesar la democracia, porque no adhieren a la democracia, y que muchas veces no son necesariamente de una ideología de izquierda o de derecha, sino que a veces son hasta sin ideología. Son una cuestión un poco amorfa. Sistémico. Claro, antisistémicos derechamente. Entonces, yo creo que había faltado esa parte netamente medular, por así decirlo, relacionado con las demandas sociales. Interesante lo del sistema de pensiones, pero también hay que entender que el sistema de pensiones es más allá que solo las AFP. Hay otras cosas que el sistema de pensiones también tiene que revisar, y que se refiere con, por ejemplo, Capredena, Dipreca y todas las demás cajas previsionales que existen, y además la misma forma de pagar esta pensión solidaria. Entonces es un conjunto, no solamente la AFP. Yo creo que se ha hecho un importante avance, pero sin perjuicio de eso, también no se puede dejar de desconocer que la reforma de Piñera, que se está proponiendo en este momento, que no es la misma que él propuso hace un año atrás, es exactamente igual, inclusive mucho más audaz que la propuesta de la presidenta Bachelet. Entonces, este estallido social era evitable, y era evitable si es que se hubiesen avanzado en legislación hace 2 o 3 años atrás. Le faltó humildad del cuerpo político, faltó un poco de visión, porque si tenemos que llegar a este punto para empezar a sentarnos a conversar todos en la misma mesa, ¿cierto? Y avanzar en aquellas áreas de la vida social que efectivamente se ven afectadas: salud, vivienda, transporte, pensiones, medicamentos. Tenemos que llegar a este punto y tenemos que empezar nosotros a generar procesos de análisis que digan relación exclusivamente con estos grupos minoritarios que dan la sensación que no quieren y no creen, como dices tú, Alfredo, no adhieren a la democracia, sino que se oponen fundamentalmente a todo. Bueno, independientemente de que en tu análisis, Cristian, muy bien dices también de que efectivamente no ha habido avance, o sea, hay voluntad, pero van a existir siempre estos grupos, entonces, que no, aun cuando se vayan produciendo pequeños avances, porque tampoco podemos pensar de que esto se va a producir de la noche a la mañana, o sea, los cambios no se van a generar, son procesos, y los procesos requieren de cierto tiempo. Lo bueno entonces es que efectivamente, siendo la agenda de gobierno la que ganó estas elecciones, o la agenda política esta la que ganó estas elecciones, que está totalmente modificada, tampoco pareciera que a este grupo minoritario de personas que normalmente generan esta violencia
tampoco parece que se adhieren a esto, aun cuando tenemos avances. Bueno, pero mira, aquí hay que distinguir algunas cosas. O sea, los grupos minoritarios que a veces no obedecen a ninguna ideología, ni de izquierda ni de derecha, sino que son grupos asistémicos, que no buscan la destrucción de la sociedad, del Estado, de todo, o sea, no buscan la construcción de nada. Y esos grupos existen no solamente en Chile, existen también en otras latitudes, en Europa. Algunos se denominan anarquismo, no sé hasta qué punto, pero hasta el anarquismo suele tener reglas, pero aquí estamos viendo que las reglas no existen. Por otra parte, vemos también de que la gran mayoría de los chilenos, que no obedece a estos grupos minoritarios, sino que obedecen a un descontento social grande que ya se instauró en nuestra sociedad, es cosa de ver la encuesta CEP que el 87% quiere un cambio en la sociedad. El 64%, el 67% adhiere a un cambio constitucional. Un 13% ni se pronuncia. Entonces hay un 20%, un 13% no se adhiere y un 20% no se pronuncia. Ahora, aquí hay una falta de humildad también de parte del gobierno, de parte de una serie de liderazgo que tiene el gobierno. Fundamentalmente yo creo que el gobierno tiene hoy día algunos liderazgos que son negativos, que poco contribuyen a este clima de acuerdo o este clima de construcción o este clima, yo diría, de poder negociar las cosas o dar una visión de esperanza para adelante. Entre otros, el liderazgo de la ministra Cubillo, que yo creo que cada vez que habla enciende más la mecha o atizona más la hoguera, digamos. Ahora, el tema, también aquí estamos frente a un gobierno que tiene un tremendo dilema. La caída del gobierno y de las instituciones, porque no solamente hablemos del gobierno, de las instituciones. El gobierno tiene de apoyo, y el presidente de la República, un 6%. Ese 6% yo diría que es muy bajo al que tenía, poniendo un ejemplo de analogía solamente, al que tenía en su época el presidente de la Rúa en Argentina, que tuvo que abandonar el gobierno o salir de la Casa Rosada en un helicóptero. Entonces yo te digo, es una situación muy, muy grave lo que está pasando. Ahora, pero por otra parte, si tú le incorporas a ese 6% o le restas o le sumas, dependiendo de cómo quieras ver el análisis, el margen de error que tiene que tiene el estudio, que es del 2%, me parece. Sí. Estamos hablando de que podría perfectamente eso bajar a un 4%. Bueno, estamos casi en el margen de error ya. Claro, ¿te fijas? Entonces sí, pero también hablemos no solamente de la figura del presidente que debe estar que está padeciendo esta circunstancia, hablemos también de las instituciones. Claro. Las instituciones en Chile tienen un descrédito todas total. Bajaron, todas. Tribunales o Poder Judicial tiene un 8%. Público. Ministerio Público está cerca del margen de error, un 6%. Y pareciera que a los jueces o los fiscales este asunto no les interesa, no les empece, o no toman en cuenta esta realidad. No ven la gravedad al final. No ven la gravedad de tal, entonces no ven la gravedad del problema. O sea, un poder judicial que tiene un 8% y una fiscalía que tiene un 6% es realmente preocupante. Y así todas las instituciones. Carabineros tiene un 17%, un 29%. Felizmente lo tienen medios de comunicación, entiéndase como institución la radio toda la radio de Chile. Claro. Entonces yo creo que estamos ante una crisis institucional muy seria, muy grave. La gente no cree en las instituciones y las instituciones hacen muy poco o nada por cuidar su credibilidad. Yo creo que ahí están las cifras, véanla, analícenla, pero parece que hay instituciones como el Poder Judicial o como la Fiscalía que no les interesa y no toman en cuenta. Por otra parte, te quiero decir lo siguiente. El tema de la encuesta CEP tiene una serie de lecturas que podemos hacer. Y tiene lectura como la opción de las personas por el sistema democrático. La gente cree en la democracia. Otra cosa es que la gente sienta, un 47% o 45%, te dice que la democracia en Chile no funciona bien. ¿Qué te está pidiendo la gente? Te está pidiendo más democracia y mejor democracia. Ese es el anhelo de la gente. Calidad de democracia. Ahora, sin duda es que cuando uno analiza la encuesta, pensando siempre en este eje con el cual queremos trabajar esta primera parte, que tiene que ver con la violencia,
las instituciones que son parte del Estado efectivamente se ven profundamente. Te interrumpo, el Congreso 3%. 3%, los partidos políticos un 2%. 2%. Si a eso es que ya voy. Porque por eso qué bueno que me diste exactitud con las cifras. Si uno piensa, claro, estas son instituciones que conforman el aparataje estatal, ¿ya? Seguimos viendo de que los partidos políticos de alguna otra forma, porque en este programa hemos analizado la función, la gestión del gobierno, pero cuál es el aporte entonces de la centroizquierda para los efectos de colaborar, ¿cierto?, con que desde el mensaje, probablemente desde las iniciativas, no exista tanta violencia. Si le restamos el margen de error al porcentaje que arrojó el estudio al Congreso, prácticamente podríamos decir que no hay apoyo. Si le restamos a los ese mismo margen al partido político, estamos en la misma situación. Y sin embargo, de error es más o menos un 2%. Un 2%, por eso te digo. Sin embargo, estamos pensando en un cambio constitucional que lo más probable es que efectivamente se vote por esa opción. De hecho, la misma encuesta adhirió con una mayoría importante a eso ya. El estudio que hicieron también las municipalidades va por el mismo camino, o sea, y luego seguimos entonces en esta, como que no existiera sintonía de alguna otra forma, y sí existe espacio para que esta violencia de alguna otra manera se siga manifestando. Yo creo que el gobierno está en un zapato chino muy grande, porque el gobierno aquí tiene un dilema, ¿no? El gobierno o endurece su posición, cosa que ya está vista que no conduce a ningún camino, o el gobierno se allana y lidera verdaderamente un cambio constitucional. Y obviamente ahí va a haber una pugna dentro de Chile Vamos, en que habrá un sector más duro, otro menos duro, pero si el gobierno no opta por un camino de jugarse por entero por el cambio constitucional, es muy probable de que el gobierno en estos 24 meses que le quedan va a ser un mero administrador, casi un gobierno inexistente. Va a ser una suerte así como de, yo diría, de régimen parlamentario, que nosotros no somos parlamentarios, donde está la figura del presidente, que el presidente no pesa nada. Sí, hay una cosa, no hay que olvidarse que el Estado al final es una construcción, no es real, no existe, no es tangible. Es una construcción del derecho, ¿cierto? Es parte de nuestra extensión del pensamiento que constituye el lenguaje, ¿cierto? Pero que finalmente la gente confía en el Estado, confía en la votación, o transita, o cumple las leyes del tránsito, o inclusive el uso del dinero, tiene que ver con la creencia de que esa acción, ese papel, o esa forma de conducirse, tienen alguna retribución y tienen algún sentido. Si es que no hay esa misma percepción, que es lo que se está viendo hoy día, cuando la gente dice que no confía en los partidos políticos, en un 2% solamente, o en un 3% en los parlamentarios, o en un 6% en el gobierno, o en un 6% también en el Poder Judicial, pero sin embargo está manifestando en un 87% que quiere un cambio en la Constitución, es porque eso te está diciendo que la gente no cree en el actual sistema imperante, con los actuales actores y con las actuales reglas del juego, pero sí cree en la democracia. Sí cree que puede existir el Estado y sí cree que puede existir la democracia, claro, pero no esta democracia calcada del siglo XIX, representativa, que no representa a nadie, representa solamente a una oligarquía y además supradominada por los partidos políticos. Hoy día la gente lo que está planteando es otras cosas. De hecho, los movimientos además son súper desorganizados, acéfalos, desorganizados en el sentido que no tienen estructura, no que son capaces de convocar, claro, o que no sean capaces de convocar. Las redes sociales te ayudan mucho para convocar hoy en día. Entonces. Justamente, entonces pareciera que esta orgánica tradicional que viene desde el siglo XIX respecto a cómo tiene que estructurarse la política está bien agotada. Y no solo la política, la institución. Y la institución en general, claro. Entonces, la interacción a través de redes sociales, la relación más horizontal y no tan vertical, es lo que la gente hoy día también está demandando. Y por eso que yo creo que dentro de las cosas que la gente, y particularmente esta es mi opinión, que uno quisiera ver plasmada en la Constitución política, es que al ciudadano no le pidan la opinión cada 4 años,
por las opiniones que además se le imponen, sin posibilidad de colocar una opinión alternativa. Entonces yo creo que debe saber fortalecerse la participación ciudadana en el sentido que ella sea vinculante, fortalecerse las facultades para que la ciudadanía pueda proponer leyes y que se tramiten por la vía habitual, pero con un quórum suficiente de ciudadanos se pueda iniciar una ley en tramitación. Iniciativa parlamentaria ciudadana, digamos, una iniciativa ciudadana. Una iniciativa ciudadana, pero que no quede solamente en el resorte del presidente de la República, como es hoy día, ¿cierto? Todo esto lo que tenga con plata, y que luego el parlamentarismo lo que hace es simplemente votar. Pero además que haya una separación mayor de poderes. Yo creo que también hay cierta desprotección y que esta suerte de administración del Estado inamovible por 4 años también es demasiado ruda para los tiempos que vivimos, porque ante una crisis hoy día el gobierno no haya que hacer porque el sistema no está hecho para una crisis de esta naturaleza. En un sistema parlamentario hubiésemos cambiado el gabinete y estaríamos estaríamos ya andando. Bueno, esas son opiniones que han surgido. En un sistema presidencial eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Piñera? Piñera hasta el momento es el gobierno Michelle Bachelet 3, porque sigue con la agenda de cambiar la constitución política que tenía Bachelet 2, sigue con la reforma de pensiones que tenía Bachelet 2 y una serie de otras medidas que finalmente estamos hablando de la continuación del programa de Bachelet. Entonces lo que ha hecho Piñera es renunciar a su agenda, a la agenda de derecha, y por lo mismo ha generado también esta encripación en que los partidos de derecha ya no sienten que hay ningún referente. Y su forma de oponerse, es oponerse al cambio de la Constitución. Hay un sector principalmente que viendo justamente y observando, ¿cierto?, este cambio en la agenda política que ha sido profundo, no adhiere entonces a este cambio. Y la única forma probablemente de generar o de marcar sus diferencias y volver probablemente a esta política antigua, ¿cierto? Claro, es enfriando relaciones. Claro. Entonces te das cuenta que aparece un fenómeno extraño, y es que los parlamentarios de gobierno pasaron a ser parlamentarios de oposición, y por el contrario, los parlamentarios de oposición son los que están ayudando a que los proyectos del Ejecutivo empiecen a ir en marcha. Han encontrado muchos aliados. Han encontrado muchos acuerdos, muchos aliados, y eso tiene que ver porque, claro, los intereses que finalmente se están tramitando son más cercanos a la centroizquierda que a la centroderecha. Sí. Hay un tema también, por ejemplo, el descrédito de la gente quiere más y mejor democracia, la gente aprecia la democracia, pero también se trabajó mucho para poder conseguirla, y además hubo mucha gente que sufrió, y cómo hay que cuidar las instituciones. Por ejemplo, el Poder Judicial, no sé si vieron ustedes esta semana unas declaraciones que puede ser discutida la figura de la persona que realizó las declaraciones en la entrevista del juez Elgueta, ¿no? Sí. de Rancagua. Uh-huh. Pero cuando habla del tráfico de influencia al interior del Poder Judicial, bueno, uno siempre escuchó ese tema, pero con la crudeza que él lo dice, es un asunto realmente preocupante. Yo creo que uno de los aspectos que tiene que tomar con fuerza la nueva Constitución, o la redacción de la nueva Constitución, es justamente la distribución del poder, no solamente del poder político, sino que del poder de órganos o de instituciones autónomas o de los poderes del Estado, como es el Poder Legislativo, como es el Poder Judicial, o como son los órganos autónomos, como puede ser el Banco Central, la Contraloría o la Fiscalía. Yo creo que la distribución del poder, el acceso al poder en esas instituciones tiene que ser mirado con lupa. Yo soy de la teoría, por ejemplo, como en muchos otros países, que los jueces no sean nombrados por la Corte Suprema, que sean nombrados por un ente externo, que hay fórmulas para eso. Podemos copiar fórmulas de algunos países desarrollados, fundamentalmente de Europa, pero yo creo que si no hacemos eso en una nueva Constitución, las instituciones van a seguir en esta descomposición paulatina, que es lo que estamos viendo y lo que está justamente señalando la gente a través de una encuesta como la encuesta CEP. También otro de los antecedentes que ha surgido esta semana tiene que ver con que en la actividad pública 1 de cada 3 funcionarios públicos manifiesta haber ingresado al sistema a partir de un pituto, a propósito del amiguismo. Uh-huh. La autonomía, entonces, de la que tú hablas, Alfredo, yo la entiendo un poco cómo se quiso entonces originar también la autonomía propia del Ministerio Público, por ejemplo, y hemos visto cómo esa autonomía también se ha visto trastocada, ¿cierto?,
porque han renunciado a la fiscalía, valga la redundancia, fiscales emblemáticos que han llevado que han tenido a su cargo investigaciones importantes que tienen que ver con problemas de colusión, y que es una violencia que de alguna otra forma es una violencia que se genera de cuello corbata, ¿cierto? Y que no se percibe como si se percibe la violencia, ¿cierto? Y se repudia la violencia que se observa en las calles. Entonces, cuando aparece esta dicotomía, ¿cierto? Estas dos tipos de violencia, y una no es tan castigada, ¿cierto? O no es tan repudiada como la otra, entonces la gente también dice, oye, pero ¿qué pasa? Pues a nosotros nos pegan porque efectivamente salimos y demandamos, sin justificar, insisto, estos actos de violencia que terminan siendo actos delictuales. Pero también existe esto otro que de alguna otra forma tiene que ver con el funcionamiento autónomo y esta división que está asociada a esta división de poderes del Estado, que da la sensación que no funciona. ¿Sabes lo que pasa? Porque con esta idea termino, porque lo que la gente tiende a creer, en definitiva, que este país sigue siendo liderado, sigue siendo dirigido por estas grandes familias que son los que tienen el poder de la riqueza, en definitiva. Es que ahí está el punto. Cristian, no sé si me permite, sí. Antes, mira, tú has tocado un tema muy álgido y que da para un programa completo, ¿no? El tema, por ejemplo, de la Fiscalía, que está en un 6% de la percepción de la encuesta. De percepción de aprobación. Gravísimo, ¿no? Pero también hay otro tema que ya es una institución relativamente nueva, claro, la Fiscalía. Se ha escrito hace mucho tiempo, hace muchos años sobre este tema. Se ha escrito sobre el populismo penal. Pero hay otro tema que es mucho más grave. La Fiscalía actúa en el fuero de lo penal. Y pareciera que el derecho penal en Chile es para la gente pobre, no para los sectores acomodados. Castiga a la gente pobre, o sea, las sanciones, se castiga a la gente pobre, claro, versus la gente que tiene mayores recursos, y ahí está la renuncia de algunos fiscales emblemáticos, Gajardo y otros, como el tema de Penta, digamos, que Penta yo creo que fue un tema que yo creo que es un ingrediente, casi un ingrediente del cóctel del estallido social, porque a cada rato sale. Cada vez que se pregunta por términos de injusticia sale la Polar, el caso Penta, etcétera. Entonces, realmente, y a mí me han contado alumnos del Adolfo Ibáñez en Santiago, que cuando llegan estos señores, son funados, llegan a clases de ética, o sea, personas que defraudaron al fisco en una cantidad enorme de dinero, reciben clases de ética, versus como otra sanción, persona que lo pueden pillarla pirateando CD, claro, y muere en una cárcel como fue la cárcel de... que se quemó en la cárcel de San Miguel. Pero ¿sabes qué? No solamente este daño al fisco, porque muchos de los delitos ni siquiera son delitos tributarios. Aquí hay un daño a la sociedad. Entonces, a la buena fe. Ahí voy. Entonces, esta falta de credibilidad de la gente en las instituciones justamente porque hay algunas personas que han dañado la fe pública. Y la fe pública es un delito sancionado en democracias desarrolladas, porque justamente lo que hace eso es colapsar el sistema, es destruir el sistema. Por lo tanto, tiene que haber medidas ejemplificadoras para aquellos que dañan la fe pública, el fraude electoral, el cohecho, los delitos de lavado de activos, y no solamente este sesgo que siempre se le ha tratado de dar de perseguir el delito tributario, que es la cuestión menor, claro, es la cuestión absolutamente menor. Es marginal. Claro. Entonces, ¿cómo Moreira sigue siendo hoy día parlamentario? Bueno, con el raspado de la olla. Con el raspado de la olla, por ejemplo, y la justificación que se le da es que él pagó el tema tributario, pero si eso no era lo principal. Lo principal ahí es que hay cohecho y que hay una persona que no tiene ética para seguir representando supuestamente los intereses del pueblo, porque representa los intereses de una oligarquía. La fe pública. Dejemos espacio entonces para el segundo bloque. Esto es Escenario Social. Están nuestros actores desarrollando su actividad. Vamos y volvemos después de una breve pausa. Gracias.